¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Rebelión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5 de los 7 magistrados decidieron remover de la presidencia al polémico José Luis Vargas Valdés, conocido comúnmente como el magistrado Billetes, por las denuncias en su contra de enriquecimiento ilícito. Pero Vargas Valdés dice que no se va, que su destitución es ilegal y que él es el presidente legítimo del tribunal, así lo dijo. ¿Qué sigue en este tema? Y mientras se decide la legalidad o no de la remoción de Vargas Valdés, los magistrados y magistradas tienen más de 10,000 impugnaciones pendientes del pasado proceso electoral. ¿Cuáles son los prioritarios? Veremos qué piensa la mesa. El Gobierno de México lanzó ayer una acción legal sin precedentes al demandar a fabricantes y a distribuidores de armas en Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México y su ciudadanía hemos sido víctimas de una mortal inundación de armas procedentes de los Estados Unidos. ¿Tendrá trámite esta demanda de la diplomacia mexicana contra los fabricantes y distribuidores de armas? Veremos también qué piensa la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Como dicen las abuelas, ayer ardió Troya en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También los abuelos y mucha más gente lo dice así, pero bueno. Y cualquiera pudo verlo en sesión pública virtual y con mensajes en las redes sociales. Las y los magistrados dieron cuenta de los detalles que llevaron a la destitución de José Luis Vargas Valdés. Aunque él dice que la decisión es inválida y que apelará a la Suprema Corte, 5 de 7 magistrados votaron por el magistrado Reyes Rodríguez como nuevo presidente del tribunal. Veamos el contexto. Ayer el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, fue destituido por 5 de los 7 magistrados que integran el Pleno. En su lugar fue nombrado Reyes Rodríguez. Vargas Valdés dijo que esta sesión fue nula y advirtió que presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras señalar que la ley no considera la revocación de mandato. El magistrado fue nombrado presidente en noviembre de 2020 y desde entonces ha estado marcado por la polémica. Ayer el magistrado Felipe de la Mata dijo que el desempeño de Vargas ha sido discrecional y que no ha contestado ninguna de las inconformidades expresadas por los otros magistrados, por lo que pidió que su gestión fuera motivo de censura. Los magistrados recordaron eventos donde Vargas cambió el resultado de una votación al comunicarlo públicamente, les pidió saber con anticipación el sentido de sus votos y señaló que él no votaba en manada. Horas antes, de la Mata había propuesto analizar las funciones y el desempeño de Vargas Valdés. Vargas calificó la petición de golpe de Estado e interrumpió la sesión. 5 de los 7 magistrados solicitaron a Vargas reanudarla, pero no hubo respuesta. En calidad de presidenta por Ministerio de Ley, la magistrada Yanín Otalora convocó a reanudar la sesión. Los 5 magistrados votaron la destitución y posteriormente la elección de Rodríguez. La semana pasada se dio a conocer que un juez de control ordenó reabrir una investigación en contra de Vargas Valdés por enriquecimiento ilícito. El magistrado ha defendido la licitud de su patrimonio. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeras. Qué padre blusa que dice Like a Virgin, un tributo a nuestra cantante favorita. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto. Esa pared de ladrillos es nueva, ¿eh? No la había visto. Bueno, nada, sí, fue un giro de 180 grados de la cámara, pero ya para cambiar un poquito, que ya parecía fotografía. Bien. Pablo Marín, analista político y activista, regresa a esta mesa. ¿Cómo estás? Esa pared sí la había visto ya. ¿Qué tal? Un gusto estar de vuelta. ¿Cómo están todas y todos? Y Pili Morán, consejera nacional del Partido Acción Nacional, que hoy no tiene una obra de arte atrás, o por lo menos no se ve hasta ahorita. Hola, Genaro. Un gusto estar aquí con todos ustedes. A ver, empiezo contigo porque el tema del magistrado Billetes, como lo han llamado, pues está tocando también la Acción Nacional. Hay quien dice, quien ve una lectura ahí. Primero, polémico todo lo que está ocurriendo. Evidentemente, está el tema todavía. Estamos grabando el programa y acaba de ocurrir una reunión en la Suprema Corte de Justicia entre el presidente, el ministro presidente Arturo Saldívar y algunos de las magistradas y los magistrados que votaron por la remoción del magistrado Billetes, como se le dice, por investigaciones que principalmente en el periódico Reforma salieron sobre posible enriquecimiento ilícito. ¿Cómo ves todo este tema? Acción Nacional está pues también diciendo que el Senado no se debe de meter con esto. Hay quien dice que hay cercanía entre este magistrado y Roberto Gil Suart, y por ello también con el expresidente Felipe Calderón. ¿Cómo ves? Mira,
Creo que ya desde hace tiempo se debió de haber tomado una decisión sobre la permanencia del magistrado, ¿no? Coincido que ahora sí, como le llaman todos, el magistrado Billetes, no solo como presidente del tribunal, sino también como magistrado de ese órgano jurisdiccional. Me parece que el magistrado José Luis Vargas pues ya viene arrastrando una larga lista de acusaciones de corrupción y actos sospechosos que ponen en entredicho la honorabilidad de este servidor público. Me parece que también la Unidad de Inteligencia Financiera denunció al magistrado por enriquecimiento ilícito y presentó una nueva denuncia por una red de empresas fachada con las que el magistrado y un familiar triangularon depósitos en el extranjero. También me parece que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investiga estas operaciones que incluye pues, a la esposa, al cuñado, a 5 empresas y a 105 millones de pesos. También creo que si en verdad el magistrado es inocente, como él lo ha dicho, lo mínimo que esperaríamos los mexicanos, pues ante estos señalamientos, es la separación voluntaria al cargo para facilitar las investigaciones y no dejar lugar a dudas, ¿no? Pero también los propios magistrados del tribunal han señalado pues conductas inapropiadas en el desempeño de sus funciones que incluso han sido públicas, y creo que lo preocupante de esto pues genera aún más dudas, es lo vulnerable que se vuelve la independencia del magistrado ante las presiones del grupo político en el poder, que lo tienen pues no sé, como arrinconado para presionarlo a hacer pues lo que a su partido le convenga, ¿no? Claro. También creo que también los mexicanos no podemos ser laxos ante estas sospechas de conductas inapropiadas de servidores públicos que terminan dañando a las instituciones. Debemos transitar en un país en el que la impunidad sea desterrada y los servidores públicos sean sancionados cuando lo amerite. Trátese de quien se trate. Así como pues lo dijo el presidente López Obrador y lo prometió en su campaña. Claro. ¿Cómo lo ves? Ahora voy contigo, Encinas, porque también ha sido un tema. El presidente incluso se refirió a esto en la mañanera, usando, por cierto, un tuit fabricado al nuevo presidente, porque, híjole, no le pasan al presidente esa información de que esos tuits también se pueden fabricar y que a muchos, inclusive a muchos de los que estamos en este espacio, nos han fabricado tuits y de ahí el presidente se refería a que un supuesto insulto que evidentemente no fue del nuevo presidente de este tribunal. Pero ¿cómo ves todo lo referente a este tema? Llevábamos meses esperando de si lo removían o no, parece ser que ya, y él se aferra, digamos, a quedarse ahí. Pues es revelador del grado de descomposición política que hay al interior del máximo órgano o la máxima sala de impartición de justicia electoral. Yo diría que descomposición es un término corto, hablaría un poco de envenenamiento. Y la verdad es que sí es preocupante que en estas circunstancias se pretenda impartir justicia electoral. La máxima sala de justicia electoral tendría que ser referente, ejemplo de pulcritud, de cumplimiento de las normas y de los procedimientos internos. Y ha dejado mucho que desear y ha metido a este tribunal en una crisis constitucional en la cual me parece que ninguno de los dos presidentes está en condiciones de asumir el cargo. Me parece que las dos presidencias son insostenibles. La primera, porque efectivamente perdió la mayoría, hay 5 contra 2, y me parece que esas no son condiciones propicias para administrar una institución. La segunda, por 2 razones. La primera es que fue un acto francamente de ilegalidad, de albazo, de golpismo, lo que se presenció ayer. Los magistrados, la Sala Superior, no tiene las atribuciones para remover a su presidente. Ellos lo eligieron por 4 años y la ley no contempla procedimientos de remoción. Las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente les permite la ley. Y si acaso esto tendría que haberse dirimido, ya sea en la comisión de administración del tribunal, que está conformada por 2 magistrados y 3 consejeros de la judicatura, o bien por la vía política a través de la Cámara, del Poder Legislativo, o por la vía penal, pero no existe otra alternativa de remoción. Ellos tendrían que predicar con el ejemplo. Si nuestras máximas autoridades electorales, la última puerta para convertir la voluntad popular en representación, en escaños, en gobernantes, están incurriendo en estas ilegalidades, pues están desprovistos. Entonces, me parece que estamos en la necesidad de un cambio profundo
de diseño y sobre todo de designación, de procesos de designación de los magistrados, de quienes integran esta sala superior. Me parece que esta actual conformación ya es insostenible y sería impensable que alguien que está claramente identificado con el calderonismo, como es el magistrado Reyes, que trabajó en la vocería de Vicente Fox, que trabajó como secretario técnico en la Comisión de Justicia con Roberto Gil Suárez, que trabajó en la oficina de presidencia de Calderón como coordinador de asesores, pues ahora sea quien presida la calificación electoral de 2024. Imagínense si alguien de ese perfil de Morena presidiera ese tribunal, pues evidentemente el PAN o el PRI o el PRD estarían en todas las condiciones para pegar el grito en el cielo. Entonces me parece que se requiere una renovación total de este órgano para evitar la crisis constitucional. Yo pensaba en un primer instante que quizás con la conciliación y el diálogo, como lo está intentando Saldívar, sería posible, pero me parece que ya las circunstancias son insalvables. ¿Coincides con esta lectura, Pablo? Voy contigo ahora. Hay que decir también que de repente con estos nombramientos, por lo menos varios colectivos a lo largo de los años, hemos tratado de que lleguen siempre las mejores personas. Los colectivos, por ejemplo, para que hubiese una corte sin cuotas ni cuates, una fiscalía que sirva y demás, que fueran perfiles que no tuvieran, digamos, nexos con partidos políticos o con alguna figura así, ¿no? Lo que menciona Alejandro es uno de los puntos que en efecto están por lo menos desde Morena y desde quienes tienen el corazón en la 4T poniendo sobre la mesa de discusión. Pero también están ahí como contraargumento, pues a Arturo Saldívar lo nombró el presidente Calderón en la Suprema Corte, ¿no? Y Arturo Saldívar fue de los ministros que pronto se rebelaron y que empezaron incluso a sacar ponencias y temas como guardería ABC en su momento, ¿no? Entonces, está complicado el tema, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, de arranque yo no soy abogado, así que mi opinión en torno a si es válido o no carece de un sustento legal. Ahora, políticamente hablando, creo que también hay mucho que hablar, ¿no? No es poca cosa lo que estamos viendo, o sea, es muy complejo y creo que resulta además muy riesgoso, ¿no? Y explicándole un poco a la gente que nos ve en casa, esto es el corazón del órgano constitucional que representa la última palabra en materia electoral. O sea, después de ellos no hay nadie. En cuanto a un conflicto electoral, ¿no? O sea, son la última instancia, son una instancia inapelable. Entonces, por lo tanto, como bien dice Alejandro y como bien dice Pili, lo que está sucediendo no es cosa menor, ¿no? Veamos cómo va a ir evolucionando. Ahora, sí creo que es muy lamentable, como bien mencionan, que en puestos tan importantes, tan relevantes, pero sobre todo en órganos tan determinantes, veamos pues madruguetes de este tipo, tan infantiles y que de alguna manera se juegue a un desgaste de la misma institución, porque al final termina sucediendo lo que sucedió hoy en la mañanera, que pues el presidente, en un afán también de tratar de deslegitimar al tribunal y al INE, porque siempre va de paso, pues trata de decir que ninguno de los que están ahí pues tienen condiciones y que tenemos que renovarlos por completo. Yo creo que ni un extremo ni el otro, creo que tenemos que buscar y ojalá que la reunión que hoy tuvo Saldívar con ellos pues caiga en alguna negociación que termine en algo positivo, ¿no? Finalmente creo que tienen que tener esquemas para remover a un presidente cuando no esté cumpliendo con las funciones o cuando esté sucediendo lo que acaba de suceder. Claro que creo que también, como decía Pili, es un tema de honorabilidad y mucho de lo que están haciendo pues es tratar de dejar un poco más limpia la investidura que está teniendo y pues también es un tema delicado, ¿no? Pero sí me preocupa que nos vayamos directo contra un linchamiento del tribunal completo o del INE. Además, otro tema que creo que es también muy importante, pues bueno, tenemos a la vuelta de la esquina 6 elecciones a gubernatura y además, ya platicaremos en el siguiente bloque, muchas cosas que están todavía por resolverse. Así que sí, o sea, realmente pareciera para los ojos de los ciudadanos que hay un cochinero allá adentro y que eso no está sucediendo de una manera correcta. Se tienen que poner cartas en el asunto, pero lo más pronto posible porque esto no da tiempo para esperar, ¿no? De acuerdo, mire, y a propósito que mencionas la reunión con el ministro presidente Saldívar, acaba de salir un comunicado de la Suprema Corte
Solamente refiere de esta reunión y dice el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, recibe a magistrados del Tribunal Electoral. A solicitud de los magistrados del Tribunal Electoral de Poder de la Judicial de la Federación en el edificio de la Suprema Corte, el presidente Arturo Saldívar recibió al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a la magistrada Janino Talora, al magistrado Indalfer Infante, al magistrado Felipe Fuentes y al magistrado Felipe de la Mata. Durante el encuentro, Saldívar y los magistrados sostuvieron un diálogo constructivo con el objetivo de buscar consensos y alternativas. El ministro presidente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura y los magistrados del Tribunal Electoral coinciden en que el diálogo y la conciliación es la vía para atender la coyuntura que atraviesa el tribunal, anteponiendo siempre el bien de México. O sea, están en efecto empezando a hablar sobre el tema, pero está bien complicado, Veloz, sobre todo explicar a la gente qué es lo que está ocurriendo allí. Sí había estas denuncias de enriquecimiento ilícito contra el presidente del tribunal. Actuaron los otros ministros, pero pues sí quedan muchas dudas sobre qué es lo que procede ahora. Actuaron fuera de sus atribuciones, pero antes quiero hacer un paréntesis muy rápido de lo que dijo Pili hace un momento respecto a la honorabilidad de alguien que es acusado en medios de comunicación a todas luces por ser un personaje pues corrupto y que tendría que removerse del cargo para que se investigue por honorabilidad, y creo que eso aplica para el gobernador Cabeza de Vaca, muy defendido aquí por Pili, que creo que ojalá se aplique este criterio que me gusta para otros personajes, aunque sean de los partidos en los que se milita. Dicho esto, claro, hagamos un recuento de los daños, y el recuento de los daños es, se tenía que hacer una reunión pública que se pasa por el canal judicial, y en el orden del día un magistrado se saca de la manga: vamos a evaluar las atribuciones del magistrado presidente. Y el magistrado presidente: a ver, esto no está en el orden del día, no solamente porque no me avisaron, sino por lo que decía Alejandro un rato, es un asunto administrativo que no se discute en público, sino en privado. Y el magistrado presidente dice: vamos a una suerte de receso, retomamos. ¿Qué pasa? No existe, ya nada se retoma, lo único que regresa la magistrada Otalora, presidenta por Ministerio de Ley, pero ahora no es por el Congreso, por el canal judicial, sino por el canal de la Escuela Judicial, me parece que es otro canal, en el que ahora regresan 5 magistrados y magistradas y dicen: bueno, vamos a discutir el punto número 1, ¿lo quitamos o no al magistrado presidente? Sí, lo quitamos. Bueno, ¿a quién ponemos? Se me ocurre que pongamos a alguien que es, como dijo él, de su misma voz hoy en el noticiero Daniel de Iturbide, una persona que puede llegar a consensos, y pusieron al magistrado que está hoy. Entonces, en ese momento, a mí me parece que quien no tenía la facultad para ser presidenta por Ministerio de Ley era la magistrada Janino Talora, y por lo tanto, las decisiones que se tomaron en esa sesión no deberían, pues, tener frutos, no deberían ser de ninguna manera tomadas en cuenta, porque yo creo que hasta este momento sigue habiendo un presidente investigado, sí, pero que tiene todavía las atribuciones de presidente. Creo, esa es mi opinión. Ahora, ¿qué sigue? Que es la parte más complicada y la más minuciosa. No olvidemos que el tribunal es parte del Poder Judicial. A ver, ¿por qué no me dejas hacer una pausa? Porque justo vamos a regresar con qué sigue. El siguiente bloque también está dedicado a eso, perdón. Y regreso contigo, Estefanía. Hacemos una pausa en lo que son peras o son manzanas y se resuelve si la presidencia del Tribunal Electoral queda o no en manos de Vargas o de Reyes. Hay ya más de 10,000 impugnaciones pendientes, impugnaciones del pasado proceso electoral. ¿Qué sigue justamente en la agenda de este tribunal? Veremos qué piensa la mesa. Al regresar, no te vayas. Esto es Punto y Contrapunto. Estamos ya de vuelta en Punto y Contrapunto. Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve si es válida o no la sustitución de su presidente, ayer las magistradas que participaron en la sesión y los magistrados en la sesión convocada por Janino Talora resolvieron los 38 de los 58 asuntos que estaban en la agenda de ese día. Según información del mismo tribunal, han recibido 10,000 impugnaciones relacionadas con los comicios del pasado 6 de junio, 10,000. Entre ellas, ya todos lo sabemos, la impugnación del Partido Verde por los 40 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral, el INE, por haber contratado a influencers para promocionar el voto a su favor. Además, las presentadas contra los resultados en los procesos estatales del pasado 6 de junio. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, solicitó la nulidad de la victoria
de la candidata de Morena, Laida Sansores, a la gubernatura de Campeche. En Chihuahua, Morena impugnó a su vez el triunfo de la panista Maru Campos, y en Colima la coalición del PRI-PAN-PRD impugnó el triunfo de Indira Vizcaíno de Morena al señalar que se violaron los principios de imparcialidad y de equidad. Este argumento también lo usó el PRI para impugnar el triunfo del morenista Rubén Rocha en el estado de Sinaloa. Para las victorias de Morena en Michoacán y en Guerrero y la del Partido Verde en San Luis Potosí, también se solicitó la nulidad por presuntas irregularidades. Ahora sí vamos con Estefanía, que ya estabas en efecto empezando a hablar, Estefanía, sobre lo que seguía, ¿no? Los temas que vienen después de, en lo que se resuelve, digamos, quién se va a quedar al frente del tribunal, pues tienen ahí toda una carpetota de temas pendientes por resolver. A ver, lo más complicado es en lo que se resuelve quién y en lo que resuelve quién. Y como decía hace un rato, es parte del Poder Judicial, y por eso es que la reunión que sostuvieron hoy con el ministro presidente Saldívar, pues tendría que llevar a buen puerto esto, porque es la vía más rápida. ¿Por qué es la vía más rápida? Porque el presidente, como encargado del Ejecutivo, puede mandar una iniciativa para intentar solucionar esto, y como bien decía Alejandro hace un momento también, esta evidente crisis constitucional que existe, que solamente hace mucho más evidente la necesidad de reformar y que exista una reforma electoral, y creo que esa puede ser la vía más larga, porque además se necesitan de pues la mayoría calificada, que hoy no sabemos cómo va a funcionar. Ahora, lo más peligroso de esto es que las cosas que tienen que resolver, como decía ahora la cápsula, y también las que tienen en la carpeta el tribunal, tienen que ver con las y los diputados que van a sentarse en un curul y ocupar un curul en este nuevo periodo legislativo que empieza en agosto. O sea, no, el 6 de agosto, no recuerdo muy bien cuándo empieza, pero bueno, el caso es que ya está en la puerta, y de esos todavía hay 531 asuntos que resolver respecto a esto, que no sabemos qué va a pasar, y entonces o nos quedamos sin gobernadoras, como decía la cápsula, que no sabemos todavía qué va a pasar porque el tribunal está muy ocupado dando albazos, o nos quedamos sin algunos diputados y diputadas. Está muy complicado en realidad. A mí me parece que más que ser una cosa inédita, tiene muchas complicaciones, y a quien le corresponde pronunciarse y resolver ya por el bien de la vida democrática de México y para que esto no trascienda, pues es al ministro presidente, que tiene hoy una responsabilidad muy grande y, como yo decía, minuciosa, de revisar quién tuvo la facultad de qué fue lo que pasó. Y la verdad es que, un poco para ir cerrando estos dos bloques que yo decía, para sí, no mezclar, lo último es ¿por qué está pasando esto y por qué se debe tomar en cuenta esto para la nueva reforma electoral? Porque evidentemente hay intereses facciosos de un tribunal que viene del Pacto por México del 2016, donde cada partido del Pacto por México decidió extender el periodo de los magistrados que están hoy en el tribunal y evidentemente vertir sus intereses. Ese es el gran problema que tenemos, y por eso esta reforma electoral debe contemplar algo totalmente distinto a eso, porque si no, ese es el resultado que se tiene, ¿no? Bien. ¿Qué pendientes ves tú, Pili? Bueno, déjame ir primero, más bien, empecé contigo el bloque pasado, déjame ir con Pablo más bien. ¿Cuáles pendientes ves tú en el tribunal? Y también no sé si coincides con lo que acaba de señalar Estefanía. Bueno, yo veo principalmente tres cosas, o sea, las tres gubernaturas, la de Campeche, Michoacán y San Luis Potosí, que creo que son las que tienen de alguna manera algunas de los temas más fuertes, o las acusaciones más fuertes, además de lo que ahorita ya mencionó también Estefanía. Pero pues definitivamente creo que se tendrá que desestimar qué es lo que está pasando. A ver, por ejemplo, en Michoacán dicen que hay 81,000 boletas extraídas de las urnas, de las que se obtuvieron para diputados locales y ayuntamientos. Además está el tema del crimen organizado, en donde se acusan, varios personajes han acusado, entre ellos el gobernador de Michoacán, que Morena fue de la mano con el crimen organizado. Vamos a ver si esto se pudiera comprobar, pues obviamente es un tema riesgoso, pero obviamente se tiene que presentar pues suficientes pruebas. Está también el tema de Campeche, en donde están diciendo que hubo urnas infladas, boletas apócrifas, compra de votos, compra de credenciales, participación indebida de funcionarios de Tabasco, etcétera. O sea, una larga lista de cosas. Se estuvo diciendo también el tema de los topes de campaña, que ya el INE desestimó, pero creo que, como bien dice Estefanía, para todo esto
se les complica con todo lo que acabamos de hablar, ¿no? O sea, al final creo que no es algo menor lo que estamos viendo, y además tenemos a la vuelta de la esquina, como acabo de mencionar, una elección que el próximo año, y además una consulta que seguramente será mucho más nutrida que la pasada. Pues yo creo que hay que ir viendo cómo se le da salida a esto, porque definitivamente creo que es mucho más crítico de lo que parece. Claro. ¿Cómo lo ves, Alejandro, en los pendientes del tribunal también? Pues me parece que la consecuencia de la irresponsabilidad política, la consecuencia de la crisis constitucional, no solamente estábamos hablando al interior, que no tenemos claridad de quién es el magistrado presidente en esta ocasión, sino sobre todo esta crisis está surtiéndola hacia afuera, hacia el exterior, porque resultó que todas estas intrigas palaciegas, todos estos juegos de poder al interior están incidiendo en un momento en el cual el tribunal estaba calificando elecciones para conformar gobiernos locales, municipales. Todavía quedaría pendiente la conversión de escaños en votos en diputados plurinominales, la conformación del Congreso, y si no sale de este impasse el tribunal, todo este, digamos, efecto dominó terminaría desembocando, llevando a varios poderes de la Unión a una crisis constitucional. Y a mí me parece que lo más preocupante es que ayer, en la sesión paralela que se convocó, que no tiene efectos legales porque, digamos, no está fundamentada legalmente, incluso podemos hablar de usurpación de funciones de los secretarios administrativos o de quien se ostentó como magistrado presidente, pues todas las resoluciones que se tomaron en esta sesión y que ya tienen impacto en estos, digamos, resultados electorales, pues van a carecer de efectos legales. Y tan no tiene sustento legal la nueva presidencia, que cómo se lograron destrabar estas crisis políticas al interior del tribunal anteriormente. Hay dos antecedentes muy cercanos, el de Flavio Galván y el de la misma Yanino Talora, que ahora fue parte de todo esto. En ambos casos, como no existen mecanismos para la destitución por parte de la Sala Superior, se les orilló a renunciar y los dos tuvieron que presentar su renuncia. No es el caso. Entonces estamos ante un claro contexto de violación de la legalidad y de la propia ley que norma al Tribunal Electoral, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sí, y finalmente, Piri, voy contigo. Gracias, Genaro. Pues ya para no repetir ahora sí que la situación de lo de las impugnaciones locales, me centraría más que realmente está preocupante lo que está pasando dentro del tribunal, y es lógico que acabando de pasar un proceso electoral se encuentre pues una gran cantidad de impugnaciones pendientes de resolver. Es parte del ejercicio democrático y por eso el tribunal debe estar enfocado a atender todas esas impugnaciones promovidas por los candidatos y partidos. Hoy el presidente dijo en la mañanera, y coincido con Alejandro y Estefanía, que hay una crisis en el tribunal, y reiteró su deseo de reformar el INE y al tribunal, cosa que me parece, como toda institución humana, el INE y el Tribunal Electoral son perfectibles, pero lo que no podemos aceptar es que se pida su desaparición o renovación a contentillo de nadie o de las insatisfacciones de ninguna fuerza política, así se trate del presidente. Menos aún por las decisiones tomadas en el marco de sus atribuciones. Me parece que tanto el INE como el tribunal forman parte de los órganos electorales que los mexicanos nos hemos dado y por los cuales hemos logrado tener ya un largo periodo de procesos electorales confiables. Sin embargo, me parece lamentable que el presidente utilice un hecho que en efecto requiere de ser atendido y resuelto para denostar a los ministros y construirse como el máximo juzgador del trabajo del tribunal y utilizar esos hechos como una justificación para pedir una reforma al tribunal y al INE. Creo que no es nuevo que el presidente de la República arremeta contra las instituciones electorales del país. Ese es uno de los pendientes que yo creo que hay que resolver, el que no hay que olvidar el lamentable episodio derivado de la derrota electoral del 2006, cuando se acusó de fraudulentos a los órganos electorales y en un inmoral acto de linchamiento público desacreditó el trabajo de miles de mexicanos que participaron en esa elección como consejeros y funcionarios de casilla.
Me parece que al presidente le incomodan los órganos autónomos y así lo hemos visto desde el inicio del gobierno. Le irrita no poderlos controlar y someterlos a su voluntad, por lo que su posición siempre ha sido tratar de colonizarlos o desacreditar su desempeño para minar su credibilidad. Creo que parte de los pendientes también son las controversias postelectorales que siguen en el proceso y están en espera de ser resueltas por estos órganos encargados de ello, por lo que tienen que gozar de la tranquilidad y confianza de los ciudadanos para hacer bien su trabajo, y por ello creo que debemos respaldar con toda determinación estas dos instituciones que son de los mexicanos. Y si hay algo que pueda perfeccionarse, que sean los encargados de hacer las leyes en la próxima legislatura quienes tomen el asunto en sus manos. Bien, y seguramente va a ser tema en la próxima legislatura y a lo largo de las próximas semanas y meses en este programa. ¿Alguien quiere cerrar? Tenemos todavía 30 segunditos. Adelante, Estefanía. A ver, evidentemente la oposición, específicamente el PAN, se va a aferrar a la oportunidad de tener un magistrado calderonista, un magistrado presidente calderonista, pero en eso creo que se les ha ido a analizar o hacer un discurso que tenga sentido. ¿Por qué están diciendo que lo que se dice del INE es lo mismo del tribunal? Tendría que ser la oposición la primera en entender y hacerle saber, para no desinformarle a la gente, que el tribunal no es un organismo autónomo y que por lo tanto, siendo no un organismo autónomo, si no funciona, porque a todas luces nos han dejado ver hoy que vivimos en un México con dos magistrados en el que los dos están diciendo que uno es el verdadero y el otro es el verdadero y ya no sabemos qué está pasando. Si evidentemente están fallando, tendría que ser la misma oposición, en su calidad de oposición con poder político, la que diga, algo no está funcionando, tenemos que reformar esto, porque no es un organismo autónomo. Entonces, lo único que quiero que quede claro es que meter esto a lo que vienen diciendo, que si el presidente no le gusta el INE, que los organismos autónomos, el tribunal no es un organismo autónomo y se debe hablar de él como un organismo que pertenece al Poder Judicial, y que cuando los poderes están fallando son los otros poderes, igual que pasó con el tema de Saldívar cuando extendieron su mandato, son los otros poderes los que salen al quite a opinar y a tratar de resolver este tema. Eso es lo que pasa con el tribunal. Confundir esto con el INE y con cualquier otra cosa es simplemente no entender la gravedad y la crisis que implica que esté pasando esto en el tribunal. Digo, no sé si cuando se refieren a autonomía, Pili y Pablo, hablan sobre autonomía del Poder Ejecutivo, ¿no? Del tribunal más bien. Realmente sabemos que es parte del Poder Judicial. No, yo creo que se está hablando de que la reforma electoral no puede ser hacia el tribunal, porque entonces es la misma idea que atacar al INE, porque el INE es un organismo autónomo. Échenle un ojo a los argumentos de la oposición. Bien. Bueno, pues vamos a seguir con ese tema, como decía, seguramente a lo largo de las próximas semanas. Tenemos que hacer una pausa y al regresar, el último tema de la noche. Ayer el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que nuestro país presentó una demanda civil en las cortes estadounidenses contra distribuidores y fabricantes de armas por las afectaciones que el tráfico ilegal ha causado aquí en México. ¿Qué opina la mesa de esta medida? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. El presidente López Obrador dijo esta mañana que la histórica demanda de su gobierno contra empresas distribuidoras de armas de Estados Unidos no busca atentar contra el derecho de la población estadounidense a portar armas, sino contra la forma en la que llegan aquí a México, a nuestro país. Y es que ayer, tras darse a conocer esta acción legal, el canciller dijo que si México no gana esta demanda, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en México. Veamos el contexto. México presentó una demanda civil contra distribuidores de armas en Estados Unidos. La acción argumenta que el gobierno mexicano y sus ciudadanos han sido víctimas de una mortal inundación de armas que fluyen desde la frontera con ese país. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la demanda busca que las empresas compensen al gobierno de México por los daños y que el monto será determinado en el juicio. También se busca que las empresas desarrollen estándares razonables y verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores y que incorporen mecanismos para que las armas
armas no sean utilizadas por personas vinculadas a la delincuencia. La Cancillería informó que esta demanda, inédita en la historia de nuestro país, es parte de la estrategia de México contra el crimen organizado y la violencia armada. Según información oficial, del 70 al 90% de las armas recuperadas en una escena del crimen en México ingresaron ilegalmente desde Estados Unidos. Las peticiones a Estados Unidos para prevenir el tráfico ilícito de armas iniciaron en el gobierno de Felipe Calderón, que pidió al Congreso de ese país detener la venta de armas de alto poder. En 2018, Enrique Peña Nieto dijo ante la Asamblea General de la ONU que el tráfico de armas era una amenaza de seguridad, y un año después el gobierno del presidente López Obrador planteó una estrategia bilateral para tratar de reforzar la vigilancia en la frontera e impedir el paso de armas. En junio pasado, Ebrard reconoció que en lo que va del siglo no se ha logrado reducir el ingreso de armas ilegales a México. Ayer el canciller advirtió que si no hacemos una demanda de esta naturaleza y si no la ganamos, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país. Punto y contrapunto. Pues sí ha sido una acción novedosa, Alejandro, en todos los medios, por lo menos todas las personas que se dedican a analizar la política bilateral, la relación con Estados Unidos. En efecto, pues hemos dicho, y sí, eso no se había hecho nunca, parece ser que ahora sí México va en serio con el tema de las armas en Estados Unidos, que han tratado en diversas administraciones, por lo menos desde la de Felipe Calderón, pero también la de Peña Nieto y ahora en esta, pero ahora con una demanda, como tal, una demanda civil. Ahora hay quien dice que esto no va a proceder y que es simplemente un ejercicio, digamos, de músculo diplomático mexicano y una señal para el Congreso de Estados Unidos para que algo pase allá. ¿Cómo lo ves? Ayuda, es parte de toda una estrategia y posiciona el tema en la opinión pública tanto en México como en Estados Unidos, que eso ya es un avance. Y hay que aclarar que esto no es un conflicto diplomático con el gobierno de Estados Unidos, porque como bien dices, Genaro, es una demanda civil en contra de las empresas que producen estas armas. Y hay que decirlo con toda claridad, y me parece que Cancillería del Gobierno de México le da el clavo en este tema. Mientras aquí la gente está siendo asesinada con armas de fuego, mientras aquí se está causando tanto dolor, con ese mismo dolor, con esa misma sangre, hay gente que se está haciendo multimillonaria en Estados Unidos y que no está haciendo absolutamente nada. Al contrario, está alentando que estas armas lleguen por vías clandestinas a México, pero también hay que decir que la mayor parte de las armas que han generado la guerra entre mexicanos, las ejecuciones aquí, provienen de mercados lícitos de Estados Unidos y que incluso se promueven en términos de mercadotecnia, y hay mercadotecnia también destinada para el mercado mexicano, aunque aquí sea ilegal comprarlas. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Colt, que produce la pistola calibre 38 llamada El Jefe, la 88 que se llama El Grito, o la Emiliano Zapata, con este rollo muy vinculado a la cultura del narcotráfico y del aspiracionismo a través de la violencia y del lucro criminal. El problema es tan grave, y yo creo que con esta frase, digamos, dimensionamos el problema, que una arma fabricada en Estados Unidos es más susceptible de ser usada para asesinar a un ciudadano mexicano que a uno estadounidense. Es decir, con armas fabricadas en Estados Unidos se asesinan a más mexicanos que a estadounidenses, cuando México tiene solo el 40% de la población de Estados Unidos y solo tiene una forma de acceso legal al mercado de armas, que es a través de la Secretaría de la Defensa. Esa es la gravedad del problema, ese es el nivel de la violencia que está generando este mercado, este fetichismo de las armas en nuestro país vecino, y qué bueno que se ponga como una de las máximas prioridades en la relación bilateral. En efecto, es una de las prioridades del canciller Ebrard, entre eso y la cooperación también con América Latina, con las vacunas y demás. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿Es un acierto de la diplomacia mexicana o es simplemente una llamarada de petate, como se dice comúnmente? A ver, si esto termina en un buen fin, yo creo que va a ser una gran noticia para todos. Definitivamente creo que es un tema muy importante que no ha logrado elevarse al grado que creo que debería, por toda la coyuntura política de lo que acabamos de hablar y lo que está pasando, pero me preocuparía que sea solamente una estrategia mediática, me preocuparía que no tuviera un sustento legal y que no estuviéramos bien representados en Estados Unidos para que esto realmente pues, tuviera un trasfondo y fuera solamente pues, un tema, un acto más de simbolismo, ¿no? Que buscáramos dar un mensaje hacia Estados Unidos de separarnos de ello. Ojalá que no sea así. Yo creo que tenemos que buscar soluciones reales. Creo que el gobierno mexicano también
tiene que asumir la responsabilidad histórica de los propios gobiernos mexicanos ante las luchas insuficientes contra el narcotráfico, contra la baja inteligencia en los operativos, con muchos errores, con muchas omisiones, y no estoy hablando solo de este gobierno, sino de todos los anteriores. Realmente es algo que hemos adolecido durante muchísimos gobiernos históricamente. Y tampoco es que sea un tema nuevo el tema de el tráfico de armas. O sea, esto, recordando un poquito de historia, pues inicia desde Hidalgo y Allende, que los agarran en Chihuahua con armas, que trayéndolas en la frontera de la frontera con Estados Unidos para la independencia, y lo mismo sucede en la Revolución, y lo mismo ha sucedido en cada conflicto armado. Definitivamente creo que los mexicanos tenemos también que hacernos responsables de nuestros propios problemas y tenemos que establecer nuevos mecanismos y mucho más fuertes, no solamente culpar a las empresas pues que los producen, ¿no? O sea, creo que hay muchas más cosas de fondo que podríamos estar haciendo, y pues yo creo que lo que va a determinar si esto fue una movida acertada o no serán los resultados que podamos tener con esto, y que efectivamente se disminuyan el trasiego de armas hacia nuestro país, que por supuesto que es un tema súper doloroso y que está generando muchísimos problemas, ¿no? De acuerdo. Finalmente, todavía me falta también Pili. Pili, por favor, ¿cómo ves también este tema? Yo sí difiero un poquito en las opiniones de mis compañeros. Me parece que este asunto se trata más bien de una posa del gobierno de México y de Marcelo Ebrard, que de un acto que realmente busque combatir el problema. Me parece que a Marcelo Ebrard le urge jalar reflectores para tratar de recuperar el terreno perdido en sus aspiraciones a la candidatura a la presidencia de la República en el 2024. Ya que después del desplome de la línea 12 del metro, que lo dejó en desventaja al frente a Claudia Sheinbaum, ¿no? La postura del gobierno respecto del problema de las armas está mal enfocado, pues el problema no es quién las fabrica las armas, sino quién las introduce en México, quién las deja pasar en las fronteras, quién las usa contra la población. Es un claro acto del gobierno para generar la percepción de que están haciendo algo para enfrentar el problema y evadir la responsabilidad que han tenido en el crecimiento de la violencia. Y como ya es costumbre en el actual gobierno, siempre buscan culpar cuando el problema los rebasa y no logran articular soluciones efectivas en el cumplimiento de sus obligaciones. Y por supuesto, jamás aceptarán que se han equivocado en la disminución de la violencia y garantizar la seguridad de la población. Creo que hay que reconocer que por primera vez este gobierno asume una postura respecto de la escalada de violencia en la que se encuentra inmerso nuestro país, pero lamentablemente es que lo están viendo hacia el lado equivocado. En Estados Unidos hay organizaciones antiarmas que llevan años exigiendo al gobierno el establecimiento de normas más rigurosas para el control de la venta de armas y no han tenido éxito. Me parece que esto se trata de una bomba de humo que no va a prosperar, en una acción que le costará mucho dinero a los mexicanos, pero ya vimos de lo que es capaz el grupo en el poder, ¿no? Que no le importa el costo que tenga que pagarse siempre y cuando cumpla satisfactoriamente sus objetivos políticos. Bien, y finalmente, Estefanía, ¿es un show del canciller? Uy, ¿sabes qué? Aquí no sé de dónde está saliendo esto. Yo creo que de la falta de conocimiento del ruido que hizo esta nota y de quiénes representan al gobierno mexicano, que es un bufete de abogados muy famoso, Shadowen de Texas, que además representa a las víctimas de los ataques en las preparatorias, en las escuelas, por la falta de regulación de armas. Son unos abogados muy famosos, probablemente de los abogados más especializados en litigio estratégico en contra de las empresas de armas, y creo que eso hizo el ruido mayor, sabiendo que es un bufete de abogados que pierde muy poco, pero que tiene toda la legitimidad del mundo y que además hizo ruido a nivel nacional, porque todos los países, no voy a decir todos, pero la mayoría de los países hoy están denunciando el lobby que existe de las compañías de armas estadounidenses, de la Organización Nacional de Rifles en Estados Unidos, que van a hacer un lobby legislativo para pedirle a distintos países y pagarle a algunos de sus diputados y diputadas o representantes populares que hagan más laxas sus posturas respecto a las armas para que ellos puedan vender efectivamente más armas. Alemania es uno de los países que hizo saber esto desde hace mucho tiempo, por lo tanto, Alemania en su legislación local impide que las empresas
de armas alemanas vendan armas a países que están en conflicto o donde existen guerrillas activamente. Claro que es un país que se siente pues responsable de las decisiones que toman también sus empresarios y empresarias, y creo que esa es una de las posturas más viables. Ahora, una empresa responsable que se sabe vinculada con este tipo de movimientos, como Hummer, cuando empezaron a vender estas camionetas, que cuando fue el caso de Ovidio, dijeron vamos a quitar la tienda de Hummer en Sinaloa porque no queremos ser vinculados a narcotraficantes, pues también tendría que tener el diálogo y suficiente y la altura o la calidad moral suficiente para tener una conversación amplia y decir, claro que soy responsable de muchísimas cosas, sobre todo de 500 armas que atraviesan la frontera y que con eso se asesinan a muchas personas en México. Esa conversación no existe, pero no solamente no existe por parte de las empresas de armas hacia México, sino por las mismas empresas de armas estadounidenses con organizaciones en Estados Unidos que vienen exigiendo el control de armas desde hace mucho tiempo. Esto es quizá una de las cosas más importantes impulsadas por México, que pone a México en un lugar muy importante de mucha claridad, en el que va a tener el respaldo de muchos países y de muchas organizaciones. Ahora, Pili decía que es algo que se les ocurrió hoy. Pues no, porque en una de las primeras conversaciones que se tuvieron respecto al tema de la relación bilateral que sostuvo Marcelo Ebrard fue, y lo platicamos en esta mesa hace aproximadamente 2 años, el control de armas en las fronteras. Es un plan que se viene haciendo desde hace mucho. Me parece algo de celebrar aquí en el mundo. De acuerdo. Creo que levantaron la mano Pili y Alejandro. Adelante primero Pili y después Alejandro, por favor. Bueno, yo le pregunto a Estefanía, que me habla de este despacho. Bueno, ¿cuánto va a costar ese despacho de asesorías? Bueno, me imagino que tiene un precio, ¿no? Y bueno, otra cosa, un contrapunto que te quiero decir, digo, dentro. Tiene un gasto para nos cuesta 6% al PIB el tráfico de armas. 6%. Bueno, hablemos de dinero. 6% del Producto Interno Bruto. A ver, pero deja que Pili acabe. Filipinas es el país que más armas clonadas fabrica en el mundo. Así que cerramos la llave en Estados Unidos. Y bueno, sin resolver la porosidad de nuestras fronteras, van a entrar armas de Filipinas o de la República Checa, de Austria, Italia, Bélgica, que son los países que más armas fabrican en Estados Unidos. El problema no está en las fábricas, el problema está en el control de las fronteras. Ese es mi contrapunto. Sí, las aduanas, justo, también los puertos también, ¿no? Claro. Pero hubo un cambio ahí también, digo, ahora ahí están militarizados los puertos, entonces estamos esperando a ver si eso se refleja también en que haya o no, y las aduanas, pues menos corrupción y todo esto, ¿no? Alejandro, último punto, por favor. Lo que dice Pile, ese es otro problema que no exime también de la responsabilidad a las fabricantes de armas. Y sobre la idea de que no tiene sustento, fundamento legal, yo diría muy al contrario, lo han hecho abogados profesionales tanto de la Cancillería como asesorados externamente, pero sobre todo hay que decir que hay antecedentes, y ya hay antecedentes que han tenido consecuencias y multas, como es el caso que mencionó rápidamente Estefanía de Alemania. Hay que recordar que con armas alemanas fue como se asesinó a varios normalistas de los 43 de Ayotzinapa, cuando estaba prohibido por el propio gobierno, digamos, exportar armas, hacer llegar armas en lugares donde hay violaciones sistemáticas a derechos humanos, como es Guerrero en aquel entonces, en aquel 2014. Entonces hay antecedentes, hay multas y hay que tomárnoslo en serio. Es una ruta que también tiene que tener muchos otros componentes además de esta demanda civil. Le daremos seguimiento, que por cierto también hubo un momento en el cual hubo una estrategia de los gobiernos de México y algunos centroamericanos que también hicieron litigio estratégico por el tema de deportaciones masivas que hubo en tiempos de George W. Bush, y por el tema también en Arizona, que había un sheriff que se la pasaba prácticamente persiguiendo a migrantes, ¿no? Digamos que hay varias historias de litigio estratégico que ha hecho la diplomacia mexicana que han sido exitosas. Yo espero que ojalá que esta también lo sea. Hacemos una pausa y al regresar la paparrucha de la noche nos despedimos también de las y los panelistas. No te vayas.
Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. Este lunes inició el programa Verificación Responsable en el estado de Jalisco. El gobierno de Enrique Alfaro informó que con esto busca mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero si no vives ahí, una de las medidas más polémicas es que ahora necesitarás una especie de pase de estancia temporal. Así es, si tu auto tiene placas foráneas, necesitarás este pase para poder circular por la capital de la entidad jalisciense. El pase es completamente gratuito, tiene vigencia de 20 días y puedes solicitarlo o puedes solicitar 2 al año. Pero ojo, el ingreso o tránsito por la entidad no es tan restringido. El documento solamente ratifica que la estancia de tu vehículo es temporal. Si el auto permanece en el área metropolitana de Guadalajara más de 40 días, vas a tener que verificarlo. Esto porque el reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la protección al medio ambiente establece que todos los autos deberán pasar la verificación vehicular y las únicas excepciones son los autos híbridos, así como los eléctricos. En grupos de chat en WhatsApp especialmente circuló que la Policía Vial de Jalisco comenzó ya un operativo para perseguir autos con placas de otros estados y revisar si fueron ya o no verificados. El programa sí contempla operativos de inspección, pero comenzarán hasta el mes de octubre. Así que si te toca que algún policía se quiere adelantar, no te dejes, denúncialo en redes sociales y denúncialo ante las autoridades correspondientes. Y por supuesto, no caigas en desinformación, en noticias falsas, en paparrucha, no bajes la guardia. Recuerda que seguimos lamentablemente en pandemia, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y no ventilados. Si sales o vas a estar en un espacio con mucha gente y no está ventilado, pues utiliza un cubrebocas, que es la manera que tenemos de seguirnos cuidando en lo que te toca la vacuna. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Gracias, Pili. Gracias, Pablo. Gracias, Estefanía. Y gracias, Alejandro. Nos vemos por acá todavía mañana en la mesa de los viernes de Punto y Contrapunto. Y por lo pronto, descansen. Muy buenas noches.